Buenos días, hermanos. Bienvenidos a otra clase del libro de Daniel. Espero que les guste estudiar historia, porque el capítulo 11 de Daniel, como vimos ayer, es un capítulo lleno de historia. Y para poder entender la palabra de Dios, es importante conocer el contexto histórico. Confieso que en secundaria nunca me gustó la historia. Tantos nombres, tantas fechas, que para mí eran bastante irrelevantes. Eh, pero cuando estuve en el seminario y empecé a estudiar la historia de la iglesia, como eso me empezó a fascinar. Y a partir de ese momento ya me empezó a gustar más la historia. Así que espero que, aunque no les guste mucho historia hasta ahora, estas clases de Daniel les anime a poder estudiar la historia, porque en este caso, al estudiar la historia, vamos a entender mejor la palabra de Dios. Estamos leyendo un capítulo de la Biblia muy poco conocido. Yo diría la gran mayoría de creyentes cuando leen Daniel 11 no tienen la menor idea de qué están leyendo. La menor idea. Y por lo tanto no sacan provecho espiritual. Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es de provecho. Así que la pregunta que nos hacemos es, un capítulo escrito por el año 530 antes de Cristo, de eventos que iban a ocurrir 200 años después de Daniel. ¿Qué relevancia tienen para Daniel? Ninguna. Y nosotros, mirando ahora 2300 años atrás, nos preguntamos, ¿y qué relevancia tiene eventos hace 2300 años a mi vida hoy en día? Y entiendo la pregunta, pero si empezamos a meditar un poquito, creo que nos vamos a dar cuenta que en realidad reviste mucha importancia. Permítame explicar por qué. Pero antes de eso, mejor oramos y pedimos a Dios que nos hable esta mañana. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, estamos ante el fascinante relato de la historia de tu pueblo en el Antiguo Testamento, antes de la primera venida del Señor Jesús. Yo sé que vivimos en el siglo XXI, donde la actitud de las personas es que lo único que interesa es lo que viene ocurriendo ahora. Quizá los últimos 10 años. Pero la gran mayoría de la población humana ya no le interesa la historia. Más bien tiende a menospreciar la historia. Padre, guárdanos, sálvanos de ese error. Y enséñanos, Padre, que la historia de este mundo es tu historia. Y hay mucho que podemos aprender. Así que danos un corazón dispuesto a escuchar tu palabra esta mañana. Y háblanos para que saquemos cosas provechosas para nuestra vida espiritual. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Qué es lo que Dios hace en la historia, hermanos? Especialmente cuando esa historia afecta al pueblo de Dios. Y especialmente cuando esa historia es negativa para el pueblo de Dios. Es decir, genera sufrimiento para el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan la historia de Israel en Egipto? Pregunto, ¿cuántos años pasaron como esclavos en Egipto? Respuesta, 400 años. Y uno podría pensar, ¿por qué Dios permitió a Israel pasar 400 años en la esclavitud? ¿Era una pérdida de tiempo? No lo era. Como Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, tus descendientes serán esclavos por todos estos años. ¿Por qué? Porque Dios estaba dando la oportunidad a los cananeos a repetirse.
Dios no estaba marcando tiempo. No es que Dios estaba permitiendo a los hijos de Israel sufrir innecesariamente 400 años. No, Dios estaba obrando. Su gracia estaba dando la oportunidad a pecadores a arrepentirse antes del juicio. Avanzamos al tiempo que estamos leyendo aquí en Daniel 11. ¿Por qué Dios permitió a su pueblo, como vamos a ver ahora, por qué Dios permitió a su pueblo experimentar unos 200 años de sufrimiento cuando dos grandes potencias, el rey del norte y el rey del sur, estaban librando batallas entre ellos? Bueno, la explicación es lo que Pablo dice en Gálatas, en el libro de Gálatas. ¿Se acuerdan de esta expresión interesante en Gálatas? Dice Pablo, cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, el Señor Jesús. ¿Qué frase más interesante? Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa eso? Cuando el escenario mundial estaba listo. Cuando todo estaba preparado, Dios envió a su Hijo. Esos años de sufrimiento para el pueblo de Israel que estamos estudiando no eran años en vano. Dios estaba preparando el terreno para la primera venida de Cristo. Y aunque muchas veces el pueblo de Israel no entendía lo que estaba pasando, Dios estaba haciendo las siguientes cosas. En primer lugar, estaba usando este tiempo para que el idioma griego llegue a dominar el mundo de ese tiempo, preparando el camino para la traducción del Antiguo Testamento al griego, para que sea la Biblia para los apóstoles, para que puedan predicar en todo el Imperio Romano. ¿Pueden ver cómo Dios anticipa las cosas? Dios no es un Dios que improvisa. No es que ante ciertos eventos Dios dice, uy, ¿ahora qué hacemos? No, es que los eventos que ocurren es el plan de Dios. Y Él está preparando. La segunda cosa que pasó en este tiempo es que ante tantas guerras entre el rey del norte y el rey del sur, miles y miles de familias judías decidieron ya no querían vivir más entre tanta guerra y se fueron a vivir a otra parte del mundo. Empezaron a poblar la región del mar Mediterráneo. Y donde quiera que los judíos fueron en estos años 300, 200 antes de Cristo, donde quiera que fueron, los judíos establecieron sinagogas. Y a través de su vida y su testimonio, los judíos lograron sembrar un conocimiento del Antiguo Testamento, la fe de Israel, la expectativa del Mesías en muchas ciudades, para que cuando Cristo viniera y personas como el apóstol Pablo salieran a predicar, ¿qué encontraron? Que donde quiera que fueron, habían sinagogas, se leía el Antiguo Testamento en griego, que los gentiles entendían. Pablo predicaba en la sinagoga, ganaba algunos convertidos, sacaba los convertidos de la sinagoga, reunía con gentiles y todos podían leer las mismas escrituras en griego. Dios se tomó unos 200 años preparando el camino para la venida del Mesías, más 400 años. ¿Por qué lo digo, hermanos? Lo digo por lo que está pasando ahora en el mundo. Aquí estamos en cuarentena. Yo sé que muchos líderes, muchos cristianos están diciendo, esto es insostenible, es intolerante.
¿Cómo vamos a permitir que el mundo imponga sobre la iglesia esta prohibición de ir a los cultos? Me parece, quizás esté equivocado, pero me parece que no están entendiendo los propósitos de Dios. Lo que está pasando ahora, muy aparte de malos criterios que pueda haber en los gobiernos, es Dios que está obrando. El mismo Dios que permitió a los judíos 400 años de esclavitud. El mismo Dios que permitió a los hijos de Israel experimentar 200 años de sufrimiento entre el vaivén de las guerras del rey del norte y el rey del sur. Dios es soberano sobre la historia del mundo. Y lo que la iglesia tiene que aprender es a discernir el obrar de Dios. ¿Se acuerdan el error de Moisés? A los 40 años, ¿qué pensó Moisés? Moisés pensó, es intolerable que los hijos de Abraham sean esclavos. Yo voy a levantar y a pelear contra el faraón. Y él mata a un egipcio. ¿Y qué pasó? Tuvo que huir al desierto 40 años. ¿Por qué? Porque no entendió el tiempo de Dios. Y cuando por fin Dios lo llama a volver a librar a Egipto, ahora Moisés ya no quiere. Pero era el tiempo. Hermanos queridos, yo sé que todos queremos volver a los cultos. Pero lo que está pasando no es que los gobiernos del mundo han decidido cerrar las iglesias. Y para eso inventaron la pandemia. Eso no es lo que pasó, hermanos. No importa quién diga algo así, aunque sea un líder cristiano, eso no pasó. Lo que pasó es que Dios permitió este virus. Y Dios también permitió una ceguera en los médicos. ¿Han notado cómo hay una confusión de cómo tratar el coronavirus? ¿Eso es coincidencia? ¿O es que Dios ha cegado la mente de los médicos para generar esta confusión? Y los líderes del mundo también están confundidos. Algunos implementaron el lockdown, la cuarentena enseguida. Otros postergaron y con diferentes experiencias. Ahora se critica que el gobierno en Perú nunca debió haber implementado el lockdown. Cuando la verdad es que en otras partes del mundo, donde se implementó y la gente acató, ya no hay coronavirus. No solo en la China, también en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda ya no hay coronavirus. ¿Por qué? La gente acató las autoridades. Así que en Nueva Zelanda las iglesias están abriendo otra vez. El problema en Perú no es que los pastores somos tan temerosos que no nos atrevemos a levantarnos contra el gobierno. No se trata de eso, hermanos. Se trata de que como peruanos no hemos hecho caso. Pero también el gobierno no ha tenido criterio. Y no hemos tenido ni un sistema de salud, ni una organización, una infraestructura que ha permitido atender a los necesitados y por ende han salido a trabajar y la cosa se ha extendido y la cuarentena se ha extendido por esos factores. Lo que la iglesia tiene que hacer en Perú es saber discernir los tiempos. Y más que nada entender que Dios está permitiendo esto. Como creyentes somos llamados a acatar las autoridades. Como pastores no debemos ser irresponsables y actuar en una forma precipitada que podría causar la muerte
innecesaria de miembros de la iglesia. Eso sería increíblemente irresponsable. ¿Y para qué? ¿Solo para que no me acusen o critiquen de ser temeroso? ¿Para mostrar que soy valiente? ¿Voy a arriesgar la vida de miembros de la iglesia, las ovejas de Cristo? No. Como pastores no estamos sujetos a lo que otras personas digan. Como pastores estamos sujetos a lo que Cristo nos manda hacer. El día que Cristo nos mande volver a los cultos, nos volvemos a los cultos. Pero Cristo manda. Ni el gobierno, ni personas que por sus razones y sus intereses están exigiendo que volvamos. ¿Por qué no? Porque confiamos en el Dios de la historia. Y sabemos que Dios está obrando para el bien de la iglesia. Porque como dice Pablo en Efesios, Dios ha colocado a Cristo como cabeza de toda autoridad en este mundo para el bien de la iglesia. Así que quedamos aquí tranquilos, anunciando la palabra, predicando la palabra, pastoreando los hermanos en muchas maneras, pero confiando que Dios está obrando en todo esto. Y lo que está pasando, hermanos, es que nos estamos preparando para el fin del mundo. Dios está preparando a Israel en Egipto para el juicio de los cananeos. Dios estaba preparando al pueblo de Israel durante el tiempo de Daniel 11, proféticamente, para la venida del Señor Jesús. ¿Qué está pasando ahora? Yo estoy totalmente convencido. En todo el mundo, en diferentes maneras, Dios está preparando la iglesia para la segunda venida y para todos los eventos vinculados con la segunda venida del Señor Jesús. Tratemos de escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia en cada país y sigamos lo que el Espíritu Santo dice, no lo que hombres dicen con sus intereses personales, aunque sean líderes en la iglesia. Así que vamos a continuar esta mañana estudiando la historia de los reyes del norte y del sur. Para ayudarnos, he puesto aquí una lista de los reyes porque nos vamos a confundir con tantos Ptolomeos y con tantos Antíocos y tantos Seleucos que nos vamos a confundir. Así que he puesto aquí cada uno de los reyes con los años asignados y ustedes van a poder hacer referencia a esta tabla para poder ubicarse bien en la historia, ¿ok? Así que tomen nota de estos nombres y estas fechas que vamos a ir desarrollando. El tema esta mañana es tensiones y conflictos, del versículo 7 al versículo 12. Rápidamente vamos a avanzar para explicar el texto bíblico a la luz de la historia. ¿Se acuerdan? Ayer vimos lo que pasó cuando murió el rey, primero Laodicea, la esposa desheredada por Antíoco, ella logra envenenar a su esposo, matar a su rival Berenice, pero claro, la acción de Laodicea generó un tremendo malestar en Ptolomeo el III. Porque Ptolomeo el III heredó el trono en el año 246. Ese fue el momento que Laodicea aprovechó para matar a su esposo y matar a Berenice también. Ptolomeo el III es el renuevo mencionado en versículo 7. Miren ustedes, Daniel 11, versículo 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono. Ese renuevo es Ptolomeo el III. Él fue el hermano de Berenice. ¿Ok? Ambos, Berenice y Ptolomeo el III, hijos de Ptolomeo II. Así que él fue el hermano de Berenice. Entenderán que cuando Laodicea envenena y mata a Berenice y a su hijo,
que es el sobrino de Ptolomeo III, él lo tomó muy mal. Y él decide atacar a Seleuco. Ahora, Seleuco es el hijo de Antíoco II, el heredero del trono. Así que se supone que Seleuco es el hijo de Laodicea, que heredó el trono. Ahora, ese ataque por parte de Ptolomeo el tercero fue exitoso. Él avanzó hasta Babilonia. Así que miren ustedes el mapa. Aquí está Egipto. Él avanza. ¿Hasta dónde? Hasta Babilonia. Al centro del imperio de Seleuco, para hacer venganza por la muerte de su hermana y de su sobrino. Tremendo avance de parte de Ptolomeo el tercero. Ahora, repito, esto fue un ataque exitoso. Al pasar por Antioquía en Siria, conquistó la ciudad de Antioquía en Siria. ¿Se acuerdan de esa ciudad donde después el apóstol Pablo fue a las misiones? Esa ciudad ya existía. En esa ciudad se había refugiado Laodicea. Ptolomeo conquista Antioquía, captura a Laodicea y la ejecuta. Y luego avanza hasta Babilonia. ¿Qué principio hay aquí? Hay un principio del libro de Oseas. Esta frase, no sé si ustedes se acuerdan de esta frase bíblica. Sembraron el viento y cosecharon el torbellino. ¿Ok? Ahora, el que sembró el viento fue Antíoco II. Cuando él decide divorciarse de Laodicea para casarse con Berenice. Error. No debió haber hecho eso. Provocó una tremenda ira en Laodicea, que al final él pagó con su vida, cuando Laodicea lo envenena a él. Y Laodicea mata a Berenice también. Así que Antíoco II sembró el viento. Cosechó el torbellino porque Laodicea lo mató a él. Pero cuando Laodicea mata a Berenice, Laodicea está sembrando el viento. Y ella y su hijo Seleuco cosecharon el torbellino en la forma de una invasión militar enorme de parte de Ptolomeo el III, que conquista Antioquía, mata a Laodicea y avanza hasta Babilonia y quita de Seleuco el segundo mucho de su territorio. Todo esto está en versículo 7 de Daniel 11. ¿Ya? ¿Qué dice versículo 7? Un renuevo, Ptolomeo III. Valdría la pena, hermanos, si están tomando apuntes, que en sus Biblias vayan anotando estos nombres, porque la mente es frágil, ¿no es cierto? Y más adelante no se van a acordar. Así que no estaría mal ir anotando los nombres para que se acuerden la historia. El renuevo aquí es Ptolomeo III. Se levantará sobre su trono. Vendrá con un ejército contra el rey del norte, Seleuco II. Entrará en la fortaleza, primero de Antioquía y luego de Babilonia. Y hará en ellos a su arbitrio, matará a Laodicea y predominará. Pueden ver cómo en unas cuantas palabras proféticas, Dios le avisa, Cristo le avisa a Daniel lo que iba a pasar más adelante. Así que si queremos entender versículo 7, hay que leer bastante historia. ¿Ya? Está concentrado aquí. La historia va a revelar lo que las palabras significan. Si quieres saber qué es la fortaleza, si quieres saber lo que la palabra arbitrio significa, si quieres saber lo que el verbo predominar significa, no basta con estudiar los términos. Tienes que estudiar la historia. Eso debe explicar el versículo 7. Ahora, ¿qué más hizo? Una vez que había alcanzado Babilonia, Ptolomeo el III vuelve otra vez a Egipto. Pero un comentarista, Adam Clarke, nos narra
las riquezas fabulosas con la cual él volvió a Egipto. Volvió, por ejemplo, con 40.000 talentos de plata. No me acuerdo cuánto es un talento, pero son muchos kilos de plata, cada talento. Así que 40.000 talentos de plata era una suma fabulosa que tomó de Babilonia. Es más, tomó 2.500 artefactos o piezas de oro. Interesante. Varios de estos artefactos de oro eran dioses de Egipto que Cambises el segundo había robado de Egipto cuando él conquistó. Estamos hablando de algo que pasó durante al fin del imperio de Babilonia. Así que Ptolomeo aprovechó este avance militar para reconquistar y capturar todas las riquezas que Egipto había perdido. Y él vuelve, ¿se imaginan la aclamación con la cual él llega a Egipto? Por eso su apodo es el benefactor. Ptolomeo III, el benefactor, porque él benefició los templos en Egipto, devolviendo los dioses paganos que él conquistó o tomó de los templos en Egipto, en Babilonia, perdón. Ahora, durante el reinado de Ptolomeo III, el benefactor, Egipto llegó al apogeo de su poder, la máxima expresión de su poder. Tal como leemos al fin del versículo, bueno, ahora lean versículo 8, a la luz de lo que acabo de decir, versículo 8. Aún a los dioses de ellos, del rey del norte, perdón, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. Ya pueden ver cómo se cumplió al pie de la letra, la historia lo confirma. Y por años, Ptolomeo, este renuevo, Ptolomeo III, se mantendrá contra el rey del norte. ¿Ya? Tremendo dominio de Egipto durante los años de Ptolomeo el III. Pero luego algo extraño pasó. ¿Qué leemos en versículo 9? Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Ahora eso un poco extraño cómo está traducido aquí. Porque ya ha dicho versículo 8 que lo lleva cautivo a Egipto. Así que si ya vuelve a Egipto, ¿qué significa? Entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Aquí de repente la Reina Valera no nos ayuda, porque como el mismo comentarista Eblis Caraballosa indica, está mal traducido el texto en hebreo. Permítame leer el versículo 9 en la versión La Biblia de las Américas. Pueden mirar sus Biblias al escuchar lo que dice el versículo 9. Dice, y este entrará en el reino del rey del sur, y luego se volverá a su tierra. El versículo 8 termina hablando del rey del norte. Así que si termina el versículo 8 hablando del rey del norte y luego dice, entrará el rey del sur, está hablando de una invasión del rey del norte que ataca al rey del sur y luego vuelve a su tierra al rey del norte. ¿Ok? Eso es como la Biblia de las Américas traduce el versículo 9. Podemos mirar también en la traducción viviente. Veamos lo que dice la nueva traducción viviente, el versículo 9. Más tarde, el rey del norte invadirá el imperio del rey del sur, pero regresará pronto a su propia tierra. ¿Ok? Así que estas versiones de la Biblia indican que el versículo 9, cuando dice, así entrará en el reino el rey del sur, no es el rey del sur. Debe ser, así entrará en el reino del sur el rey. Es el rey del norte.
y luego volverá a su tierra. Esa traducción encaja perfectamente bien con la historia. ¿Qué pasó? En el año 240, Seleuco II decidió enviar un ejército por mar para atacar Egipto. Porque en el año 240, si miramos el mapa otra vez, Ptolomeo III, él está dominando hasta Babilonia. Ahora, para que Seleuco ataque a Ptolomeo y vaya conquistando, reconquistando hasta Egipto por tierra, va a ser muy difícil. Así que él ideó lo siguiente: ¿qué tal le doy la vuelta al Ptolomeo III y ataco de frente a Egipto por mar? Así que él arma una tremenda flota marítima, mete todos los soldados en la barca y van por mar para atacar a Egipto. Pero una tormenta se dio en alta mar. Y la tormenta destruyó los barcos y el ejército de Seleuco murió ahogado en el mar Mediterráneo. Y por eso dice, volverá a su tierra, derrotado, porque no logró lo que él quiso hacer. Ahora, durante todo este tiempo, invasiones de Egipto hacia el norte. Hermanos, el ejército de Ptolomeo III, ¿por dónde pasó? Pasó por Jerusalén. Y luego, y lo vamos a ver más adelante, cuando el rey del norte quiere hacer la contraataque al rey del sur, ¿por dónde tiene que pasar? No ahora, pero más adelante, por Palestina. Así que el pueblo de Israel se vio el escenario de campos de batalla batallas gigantescas. Y la pregunta es, ¿cómo les fue? Ahora, Daniel aquí no dice nada de su pueblo, que a primera vista daría a entender que Dios protegió a Israel de las peores consecuencias de estas tensiones militares. Protegió, pero tuvieron que vivir inmersos en estas tensiones. Y lo digo, hermanos, porque muchas veces es la experiencia hasta el día de hoy de la iglesia, ¿no es cierto? Vivimos el siglo XXI. Aquí está la iglesia en todo el mundo. Pero, ¿cuáles son los poderes que están obrando? Un poder, Estados Unidos. Otro poder, la China. Y hay tensiones entre Estados Unidos y la China. Esas tensiones afectan a creyentes. Hay creyentes en Estados Unidos, hay creyentes en la China. Habrán creyentes en Estados Unidos que han sufrido una baja en la economía por la competencia de la China. Y habrán creyentes en la China que sufren cuando Estados Unidos eleva los aranceles y ya no pueden producir tanto. Esta es la realidad, hermanos. La iglesia no maneja esos poderes. Yo sé que hay creyentes que quisieran manejar esos poderes y quieren meterse en la política para estar haciendo y deshaciendo. Ahora, Dios a veces levanta Josés, Danieles, pero mayormente a lo largo de los siglos, la iglesia no se ha metido en estas tensiones mundiales. Dios guarda a su pueblo y Dios cumple sus propósitos en medio de tantas tensiones y tantas peleas. Hoy en día no es nada nuevo. Y al acercarnos al fin del mundo, va a ser lo mismo. El mundo tiene su agenda. Los grandes líderes mundiales tienen sus competencias entre ellos. Las Naciones Unidas contra el Papa contra el Dalai Lama, y hay un montón de tensiones internacionales. La iglesia tiene que aprender a agachar la cabeza y a seguir sirviendo a Dios, confiando que Dios nos va a proteger en medio de todo esto.
Ahora, ¿qué pasó al final? Seleuco II dejó su Antíoco II dejó su trono a Seleuco III. Seleuco III se propuso la tarea de fortalecer su reino, pero al final él fue traicionado y asesinado por su propio ejército. Es interesante, la historia indica que Seleuco III, él decidió autonombrarse Sóter. La palabra Sóter en griego significa salvador, con tremendo orgullo, tremenda jactancia. Él dice, yo me voy a levantar contra Ptolomeo III, yo seré el gran salvador del reino del norte. Fracasó. Ni convenció a su ejército. Lo traicionaron y lo mataron. Así que eso fracasó. Pero luego de su asesinato, su hijo, Antíoco III, asumió el trono. Pobre joven, solo tenía 18 años. Imagínate un joven de 18 años hereda un reino, la mitad de su territorio invadido por un tremendo rey de Egipto. ¿Qué va a hacer ese joven? Si su propio padre acaba de ser asesinado por el ejército. Pero este joven fue sabio y usó sabiduría para consolidar su poder. Lentamente, seguramente ganando la confianza del ejército. Habría que leer mucha historia, ¿no es cierto, hermanos? Mucha historia que Daniel no lo dice, pero está ahí para explicar estos versículos. Lo que sí sabemos es que reunió 70.000 soldados, un ejército. Luego que el primer ejército había muerto en el mar Mediterráneo, él reúne otro ejército. Este está el versículo 10. Miren el versículo 10. Mas los hijos de aquel rey que fracasó, el versículo 9. Los hijos de aquel se airarán, reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Así que está hablando de un tremendo avance militar del rey del norte contra el rey del sur. ¿Qué pasó en la historia? En el año 2022, Ptolomeo III murió. El que heredó su trono, Ptolomeo IV, nota que los reyes del sur nunca cambiaron su nombre, todos eran Ptolomeos, ¿ya? Ptolomeo IV, me imagino como su padre había sido tan exitoso, él era ingreído. Y Ptolomeo IV no le gustaban más cosas que tomar, emborracharse, mujeres, fiestas, militarmente, políticamente era un desastre. Así que Antíoco III aprovecha. Este es el momento. Y con su ejército decide atacar o avanzar contra Ptolomeo IV. Y logra. Por eso dice versículo 10, la segunda parte, pasará adelante y luego volverá, llevará la guerra hasta su fortaleza. Y lo que pasó fue que él fue conquistando. Reconquista Babilonia, reconquista Antioquía y lleva la guerra a Egipto. Pero obviamente, al llevar a la guerra de Egipto, ahora las batallas se dan en el pueblo de Israel. Pero inesperadamente, después de varias derrotas, en el año 2017, Ptolomeo IV decide armarse de valentía y llevar la guerra a Antíoco el III. Nadie lo esperaba, porque como acabo de decir, era un hombre dado a los vicios. No sé si fue un acto de jactancia. Él no solo envía el ejército, él se pone al frente del ejército.
Y para colmo lleva a su esposa, Arsinio, la esposa de Ptolomeo IV. Y contra todo pronóstico, derrota a Antíoco el tercero. Este es el versículo 11. Versículo 11 dice, por lo cual, por estas derrotas que él sufrió a manos de Antíoco el tercero, se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Pondrá en campaña una multitud grande y toda aquella multitud será entregada en sus manos, el rey del norte. Contra todo pronóstico, venció y llevó esta gran multitud. Lo que pasó fue que Ptolomeo IV tomó muchos prisioneros de guerra. ¿Ya? Eso es lo que versículo 12 significa. Al llevarse él la multitud de prisioneros de guerra de los soldados de Antíoco el III. Pero ¿qué dice el versículo 12? Al llevarse él, el rey del sur, la multitud de los prisioneros del rey del norte, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. ¿Qué pasó? Cometió un gran error. Habiendo derrotado a Antíoco III, él debió haber avanzado hacia Antioquía para consolidar. Pero quizás su flojera no le permitió, no consolidó, no impuso su autoridad sobre Antíoco III. Y a la larga perdió, como vamos a ver mañana. Pero mientras tanto, ¿qué pasó? Como él había derrotado a Antíoco III, él avanza su ejército y controla Palestina. No sabemos si es un relato cierto o si es medio ficticio, pero en el libro apócrifo, Tercero de Macabeo, leemos que este rey trató de entrar al lugar santo para ofrecer un sacrificio y fue juzgado por Dios. Fue un tiempo de mucho sufrimiento. Él atacó a judíos y unos 40,000 judíos prefirieron morir antes de someterse a este tirano de Egipto. Parece que se habían acostumbrado a cierta libertad bajo los reinados anteriores. Pero ahora que este rey Ptolomeo IV quería imponerse sobre ellos y sobre su religión, empieza la persecución. Y fue los inicios, al fin del tercer siglo, que anticipa la gran tribulación del Antiguo Testamento, que vino en el segundo siglo. Eso lo vamos a ver mañana, cuando vemos qué pasó después. ¿Quién se levantó para hacer frente a este rey y su hijo? Y el precio que Israel pagó cuando la guerra se desata en el segundo siglo antes de Cristo. Hermanos, todo esto no es solo historia. Todo esto es una sombra de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Cuando fuerzas del mundo pelean entre ellos por controlar el mundo, la iglesia se ve envuelta en todo eso y a veces sufriendo, porque seremos atacados por ambos lados, tanto la derecha como la izquierda. La lección de la historia es la siguiente: no te pongas del lado de nadie. Los judíos se equivocaron. A veces se ponían a favor de Antíoco, a veces a favor de Ptolomeo, y al final terminaron sufriendo por ambos. A la luz de lo que dice Daniel 11, Israel debió haber quedado tranquilo, esperando el cumplimiento del plan de Dios. Es la lección para este tiempo, hermanos. Las cosas se van a poner cada vez más difíciles.
Y la tentación para la iglesia va a ser buscar un defensor, algún líder humano que nos va a defender. No, mucho cuidado, mucho cuidado. Dios es nuestra defensa, no algún líder humano. Si ponemos nuestra confianza en un líder humano, lo más probable es que ese líder humano nos terminará o traicionando o decepcionando. Y la iglesia queda mal parada. Elevemos nuestra mirada más allá de este mundo. Hay un rey sentado sobre el trono. Su nombre es Jesucristo. Él es Rey de Reyes. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia tiene que quedarse tranquila, confiando en este gran Rey, dedicándonos a una sola tarea: testificar del Evangelio del Señor Jesús. Dejemos que los demás peleen por el control del mundo. La iglesia tiene un reino venidero y un rey que nos llama a predicar hoy en día. Aquí, hermanos, entonces, estas lecciones de tensiones y conflictos de ese tiempo antiguo y aplicándolo a nuestra vida hoy en día. Mañana vamos a entrar a la parte más difícil de este capítulo. Difícil en el sentido de sufrimiento que experimentó el pueblo de Dios. Vamos a ver qué otras lecciones tenemos que aprender el día de mañana de la palabra del Señor. Por mientras oremos, demos gracias a Dios por el conocimiento que nos permite tener para entender su palabra y para poder, a la luz de este capítulo, entender cómo debemos actuar en nuestro contexto. Porque, hermanos, espero que están captando lo que estoy diciendo. Daniel 11 es una sombra de lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Tienen que captar eso, ¿ok? Daniel 11 es una sombra, un anticipo de lo que la iglesia está viviendo hoy. Y por eso es tan importante conocer este capítulo, para saber cómo comportarnos desde ahora hasta la venida del Señor Jesús. ¿Ok? Vamos a orar y darle gracias a Dios por lo que vamos a estudiar. Padre amado, quedamos maravillados ante tu palabra. Empezamos a entender tu mente, tu forma de actuar. Y nos damos cuenta, Señor, que nuestra mente es tan limitada. Quedamos mirando con ojos medio cerrados, solo podemos ver lo inmediato. Y queremos reaccionar ahora en lo inmediato. Cuando tú nos invitas a mirar el panorama mucho más amplio, toda la historia de Israel y la iglesia, y entendiendo desde Éxodo en adelante, a aprender a ser sabios para vivir en este tiempo. Padre, pido que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de las Escrituras, dándonos sabiduría para entender los tiempos en que estamos viviendo, para que seamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Hasta el día de mañana.